Namah Shivaya, Swami. Namah Shivaya, buen día. Mira, qué ilusión tenerte aquí, porque yo quiero hacerte muchas preguntas, a ver si aprendo un poco y a ver si me aclaras dudas. Espero poder hacerlo, veremos. Y hoy me gustaría hablar de la meditación, porque la conclusión que he sacado es que al final la meditación es la gran cosa que buscamos, ¿no? El yoga parece que todo nos prepare para poder meditar, ¿no? Bueno, en realidad, si ya incluso pensando en la definición de yoga de Patanjali, llegamos a la conclusión de que yoga y meditación son sinónimos, ¿verdad? Patanjali dice, el yoga es la suspensión de las ondas de la mente. Y esa suspensión la buscamos a través de este proceso que llamamos meditación. Entonces, la meditación no es justamente un proceso, ¿verdad? Un proceso mental que requiere un entrenamiento, y ese proceso mental significa de alguna manera desaprender aquello que hoy la mente tiene como patrón de conducta, ¿verdad? El patrón de conducta de la mente, que es dispersarse, estar atenta a todo lo que es atraído por los sentidos. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a educar paso a paso para poder alcanzar esto que llamamos el estado meditativo, ¿verdad? Por eso no es un acto que yo digo, hoy voy a meditar, me siento y medito, ¿verdad? Sino que es un proceso que algunas veces vamos a conseguir una aproximación mayor, otras veces no, pero aún en el momento que sintamos que ya no es más, ese proceso se tiene que interrumpir porque mi mente no lo sigue, en ese intento que hemos ido haciendo de alcanzar ese proceso, empezamos a trabajar sobre la mente. Y ese es el gran trabajo de nuestra vida, ¿verdad? Trabajar sobre nuestra mente para ser capaces de alcanzar ese estado meditativo que es el que nos va a llevar a lo que es la meta del yoga. Y no es solo la meta del yoga, es la meta de la existencia del ser humano, ¿verdad? Conectar con algo superior a lo que conectamos diariamente. Este cuerpo, esta mente que continuamente me está transmitiendo diferentes emociones, aún en contra de lo que yo estoy intentando hacer a nivel mental, ¿verdad? Porque claro, entonces la meditación parece que sea aquietar la mente, el objetivo es evitar esta dispersión, esta manera de ser de la mente, pero en el fondo el objetivo va mucho más allá, ¿no? En el fondo es conectar con algo más, ¿no? Conectar con nuestra esencia, ¿no? Ya, por supuesto, el objetivo de la meditación, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta siempre el objetivo, pero no tener expectativas de ese objetivo. Si lo que estamos pensando es empezar a meditar para alcanzar la meta rápidamente, en poco tiempo vamos a abandonar la meditación, ¿verdad? Uno tiene que meditar sabiendo que es un largo proceso de reeducación de la mente, ¿verdad? Y que en ese proceso, en cada paso de ese proceso, cuando ya logro un instante de silencio entre un pensamiento y otro, tengo que sentir que realmente he logrado algo muy importante, ¿verdad? Porque meditar no es solo alcanzar ese estado, sino que ese trabajo que hacemos sobre la mente significa que esta mente que empezó a crear espacios de silencio va a ser capaz de crear esos espacios de silencio cuando tenga que actuar ante una emoción, actuar ante un estímulo, ¿verdad? Voy a tener la capacidad de que la mente analice la situación, ¿verdad? ¿Quieres decir que cuando tú meditas y consigues estos pequeños silencios mentales, esto en el día a día también lo podrás practicar, ¿no? De alguna manera, cuando te pasa algo, cuando sientes algo. Incluso aunque ni siquiera intentes practicarlo, el haber hecho ese entrenamiento mental de silenciar la mente
hace que el funcionamiento cotidiano de la mente sea otro. Entonces, exactamente. Entonces, porque la mente es eso, es algo que funciona como en piloto automático, ¿verdad? Funciona con sus impresiones, funciona con sus hábitos. Entonces, cuando intentamos cambiar algo, tenemos que ir a esa base, ¿verdad? Tenemos que ir a eso que ya está instalado, a esos hábitos, a esas impresiones. Y cuando eso empieza a cambiar, ese proceso se va dando en todos los actos de la vida, no solamente cuando me siento a meditar. Por eso la persona que medita cambia su forma de actuar, cambia su forma de expresarse, cambia la forma en que reacciona ante los impulsos en la vida, ¿verdad? Porque es un trabajo muy sutil que yo siempre digo cuando la gente viene a meditar, que muchas veces el cambio que se está produciendo en las personas es notado más por el entorno que por la persona misma, ¿verdad? Porque hay un cambio en la forma de reaccionar, en la conducta, en las actitudes. Claro, porque es muy habitual cuando empiezas de cero a meditar que al principio te frustres, ¿no? Que te desesperes, porque tienes la sensación de que no consigues nada, ¿no? Y es fácil tirar la toalla. Pero el solo hecho de sentarse y estar en silencio ya aporta algo, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso esta aclaración de que uno tiene que empezar sabiendo que hay una meta muy elevada, pero que esa no es meditar, no es el hecho de querer alcanzar la meta, sino tener la meta presente, tener esa meta como el objetivo de nuestra existencia humana, pero saber que en medio tenemos muchos pasos que superar, ¿verdad? Tenemos muchas barreras que atravesar, pero son barreras que no simplemente atravesarlas significa el esfuerzo, sino que atravesar esas barreras significa ir abriendo puertas en nuestro entendimiento. Significa ir abriendo puertas en nuestra forma de situarnos en la vida, ¿verdad? Porque empezamos a percibir que tenemos espacios en nuestra mente, tenemos funciones desconocidas de nuestra mente, ¿verdad? Como la de poder volvernos autoobservadores de nosotros mismos. Esa es una actitud que en la mente cotidiana no es posible, ¿verdad? Uno no puede autoobservarse si no empieza a detener el ritmo mental. Y en la medida en que meditamos, eso es lo que va pasando, ¿verdad? El ritmo con que la mente se mueve empieza a ser diferente. Y entonces tengo la capacidad de observador, de volverme observador, tanto de lo externo, ¿verdad? Poder observar la realidad desde un punto de vista más real, entre comillas, ¿verdad? Porque a veces parece que lo real es simplemente lo que mis sentidos pueden captar. Pero muchas veces lo real en las situaciones es poder observar en profundidad esa situación, que a veces no tiene que ver con cómo la recibí inmediatamente, porque la recibí con todas esas cosas mentales que ya están allí limitando mi entendimiento, ¿verdad? Pero en cambio, cuando voy meditando, hay un espacio para que yo pueda darme cuenta que no necesariamente las cosas son como esta primera impresión me hizo sentirla, sino que puedo ir un poco más profundo. Parece increíble, ¿no? Que Patanjali, 2000 años antes de Cristo, ¿no? Dijera esto, que parece como tan actual y tan necesario ahora, como si se hubiera inventado ahora para la necesidad que tenemos ahora, ¿no? Sí, en realidad incluso para la mente actual,
o sea, y para el estado de nuestra vida actual, la meditación es el gran desafío, ¿verdad? Para poder realmente comprender cuestiones que cuando simplemente nos dejamos llevar al ritmo en que hoy la mente se mueve, que no es el ritmo seguramente que se movía en la época de Patanjali, ¿verdad? Las personas vivían con mayores posibilidades de estar en silencio, recogimiento. Hoy es más necesario que nunca. Probablemente sea más difícil todavía, pero cuando se van haciendo pequeños avances, esos pequeños avances en la forma en que empieza a funcionar nuestra mente, nos reportan beneficios tan importantes en la vida que cuando empezamos a tomar en cuenta esos beneficios y nos olvidamos de la meta final, ¿verdad? Entonces la meditación se vuelve algo que no voy a abandonar, ¿verdad? Porque va a ser, así como cada día limpiamos el cuerpo, va a ser una limpieza mental que se va a volver necesaria, ¿verdad? Porque nuestra mente, cuando la vamos cargando con emociones negativas, con pensamientos negativos, estamos de alguna manera intoxicando o ensuciando nuestra mente. Y el practicar la meditación cada día es un trabajo de limpieza y purificación, que en general tiene que venir acompañado de muchos otros procesos de purificación también, ¿verdad? Por eso la meditación en lo que es la escala de Patanjali está en el anteúltimo peldaño, ¿verdad? El anterior a alcanzar el estado de samadhi o el estado de liberación de la mente. Entonces, pero ayudándonos con los otros procesos, también la meditación se vuelve más fácil. Es decir, que los hábitos diarios influyen en que la meditación sea más fácil o más difícil. Por supuesto. ¿No? Cómo dormimos, cómo comemos, si hablamos mucho, si miramos muchas cosas, tenemos muchos inputs de fuera, ¿no? Todo esto influencia en la meditación. Todo eso influencia en la meditación, y también cuando empezamos a practicar la meditación, porque hay un poco más de posibilidad de silencio mental, también la meditación influye en lo cotidiano, ¿verdad? Así como lo cotidiano me está afectando a que yo pueda meditar, cuando empiezo con el esfuerzo de meditar, también los hábitos cotidianos cambian naturalmente. A mí una cosa del yoga que me atrapó y que me atrapa es esta parte de experimentar, ¿no? O sea, en el yoga no tienes que creer nada ni tener una fe ciega. Lo que el yoga te invita a probar, ¿no? Y a experimentar. Exacto. Y que lo pruebes con tu cuerpo y con tu experiencia. Entonces, la meditación sería también lo mismo, ¿no? Al final es prueba, ¿no? Prueba y observa si estás mejor o no, ¿no? Exactamente. O sea, la única forma de valorar la meditación es probarla. Porque uno no puede meditar leyendo cómo se medita, ¿verdad? Es más, hay más de un método para meditar, pero el estado meditativo es el mismo, sea cual sea el método que se aplica, ¿verdad? Entonces, por eso es importante seguir un método, trabajar sobre lo que es el proceso, ¿verdad?, para alcanzar el estado meditativo. Y tener eso claro, ¿verdad?, que es un proceso que hasta donde haya llegado tengo que valorarlo, tengo que sentirme muy conforme, ¿verdad?, porque si he logrado simplemente estar unos pocos segundos sin un pensamiento, entre un pensamiento y otro, he estado un instante en silencio, ese mismo estado va a tener efecto no solo sobre este aprendizaje de la mente, sino que va a tener efecto en la calidad de mi desarrollo físico también, ¿verdad?
tenemos esos estados de estrés, esos estados de tensión cotidiana, ¿verdad? Tenemos que tratar de ayudarnos primero a calmarlos para poder meditar, pero después también a través de la meditación es como un círculo, ¿verdad? Que se va ¿cómo sería la palabra? Como autoalimentando, retroalimentando, ¿verdad? Una cosa colabora con la otra, ¿verdad? Un buen hábito me ayuda a meditar, pero meditar me ayuda a generar mejores hábitos. Una cosa que yo creo que ayuda mucho es practicar asanas, ¿no? Porque cuando acabas una clase de asanas, realmente tienes como un estado perfecto para meditar, ¿no? Sí, o sea, asanas, o sea, los estados son, asanas ayuda a que el estado vibratorio sea mejor, ¿verdad? Para alcanzar la meditación. Que esta energía se mueva más libremente, ayuda a que también la mente, que es una con el cuerpo, también funcione de otra manera. Por eso es que sí, por supuesto, asanas hacen una gran ayuda, pero también es fundamental la forma en que yo pueda respirar, ¿verdad? La práctica de asanas ya va a afectar también la forma en que respire. Pero si además practico un poco de pranayama, ¿verdad? El efecto sobre el estado de la mente va a ser aún más directo. Claro. Y en las clases de yoga Sivananda pasa esto, ¿no? Cómo es la secuencia Rishikesh, cómo se empieza en pranayama, cómo se acaba en la relajación. Realmente parece que te conduzcan muy bien hasta este estado para meditar, ¿no? Por eso es una serie muy antigua, la serie de Rishikesh, viene de una tradición que no se sabe ni siquiera cuándo comenzó. Y en realidad esa serie tiene la función fundamental de ir trabajando sobre los centros energéticos de una manera determinada para terminar la práctica alcanzando un estado de mayor silencio en la mente, de mayor quietud, ¿verdad? Entonces, sí ayuda mucho la práctica de asanas, ¿verdad? Y después otra cosa que yo creo que es muy interesante también es meditar en grupo, meditar con otra persona, ¿no? A veces solo en casa puede costar, pero cuando hay un grupo de personas que están meditando, es como que la energía te ayuda, te invita, ¿no? Por supuesto, cuando empezamos a trabajar en el yoga, empezamos a sentir la importancia de lo que es la energía, ¿verdad? Y cómo la energía puede potenciarse cuando en un grupo toda la energía va dirigida hacia un mismo objetivo. Esto es válido en cualquier acto de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, no solo es meditar, porque es mucho más fácil estudiar en una biblioteca que estudiar en tu casa o estudiar en una plaza, porque esa energía que ya existe allí dirigida por mucha gente que lo está haciendo, va a ayudar a que tu mente entre en ese proceso con mayor facilidad. Y esto ocurre con la meditación, especialmente cuando recién uno empieza a meditar. Necesita de esa energía grupal, ¿verdad?, para que sea más fácil continuar el proceso. Porque si empezamos recién a meditar, para la mente distraerse es lo más fácil del mundo. En cambio, concentrarse es algo que necesita energía, requiere energía. Y cuando el meditar se vuelve algo tan necesario como cepillarte los dientes por la mañana, ¿verdad? Eso ya deja de ser tan importante el estar en grupo, pero lo sigue siendo, ¿verdad? Porque además también es importante que personas que tienen entrenamiento en meditación participen en los grupos, porque eso genera una energía muy fuerte, genera una energía mucho mayor. Entonces, el practicar
en grupo es algo sumamente importante y es algo que ayuda, especialmente al que se inicia en la meditación. Pero siempre ayuda a todos, tengas práctica o te inicies. Y después la hora, la mañana, parece que sea el momento ideal, ¿no? Cuando te levantas antes de haberte distraído, haber hecho nada, lo primero meditar, ¿no? Sí, la mañana es el momento ideal, sin duda. O sea, las escrituras hablan de un momento que se llama Brahma Muhurta, que significa la hora de Brahma, ¿verdad? La hora de Brahman. Perdón. Y ese momento es el momento en que toda la naturaleza se encuentra en un estado muy especial, ¿verdad? Todavía los pájaros no trinan, ¿verdad? La naturaleza no entra en movimiento y es este estado también en que la mente conecta con esa misma situación que está en el universo, ¿verdad? Por eso es importante que sea lo antes posible por la mañana, ¿verdad? Ese estado, en realidad, el estado ideal es de 4 a 6 de la mañana. Pero bueno, si son las 7, 7:30, no sé, todavía no hay tanta... Lo que pasa es que por experiencia creo que te levantas dispuesto a meditar también depende de cómo te has ido a dormir, ¿no? Si tú te vas a dormir, ¿no?, sin haber utilizado el móvil, has cenado pronto, es como si tú te preparas para descansar de verdad y por la noche has descansado de verdad, realmente te levantas y es más fácil meditar, ¿no? Ya, en realidad tenemos que tomar conciencia de lo importante que es crear un estado especial para ir a dormir, ¿verdad? Ir a dormir después de estar mirando televisión o estar con el celular o estar en situaciones de estrés va a influir primero en el sueño y por supuesto después en la meditación. Pero además la calidad del sueño es importante para la salud, ¿verdad? Ya ni siquiera hablemos de la meditación, que es un proceso más elevado, pero es importante para la salud. Y poder ir a dormir sin ayuda de químicos, ¿verdad? Es algo que si hoy no lo tenemos, deberíamos tomar las medidas para lograrlo, ¿verdad? Y bueno, en el yoga sabemos que toda la práctica tiene que ver con crear ese estado, ¿verdad? Si practicamos, o sea, cuando has estado en una clase de yoga por la tarde y llegas a tu casa, ya no tienes la misma necesidad de seguir con estímulos, ya tu mente está en otro estado. Entonces puedes cenar tranquila, y es importante empezar a crear una conducta de abandonar el celular un poco antes de que llegue la hora de ir a dormir. Sería ideal antes de cenar ya dejar de conectar con el celular, ¿verdad? Porque bueno, sabemos cuánto afecta el estado de la mente. Claro. Y ya, solo para acabar, o sea, sé que es muy habitual empezar a meditar y querer abandonar, ¿no? Porque te da la sensación que no tienes frutos, o también una cosa que pasa mucho es yo no sé hacerlo, ¿no? Es como este afán por buscar como la perfección, y claro, ¿cómo sobrepasar esto, ¿no? Porque claro, tú empezaste a meditar hace, ¿qué?, 30 años. Un poco más. Sí. Y claro, a ti también te debía costar al principio, ¿no? Me refiero que los inicios son difíciles para todo el mundo. Por supuesto. Y es como en todos los hábitos, siempre hay como esa tendencia a querer dejarlo, ¿no? O incluso a veces igual se deja durante épocas y después se recupera. Sí. Lo ideal, por supuesto, es no dejarlo, porque bueno, todo hábito, o sea, en realidad nuestra mente es una mente en su mayor parte de hábitos, por eso es que no podemos ser observadores, ¿verdad? El primer paso para meditar es poder aprender a observar la propia mente, ¿verdad? Nos damos cuenta que cuando a un pensamiento
puedes observarlo sin involucrarte en ese pensamiento, ¿verdad? Que no te haga ni sufrir ni alegrarte, sino pensar que es como una película mental. Cuando logras eso, ese pensamiento pierde la fuerza de poder seguir generando pensamientos conectados, ¿verdad? Entonces, ese entrenamiento es el que nos va a ayudar y, o sea, nadie tiene que pensar en no sé hacerlo, porque la técnica para meditar es sencilla, cualquiera sea la práctica que hayas elegido, ¿verdad? Tiene unos pasos, pero que no vamos a lograr llegar al final de esos pasos, porque ya cada paso significa un esfuerzo para lo que es el hábito mental actual, ¿verdad? Llegar a poder observar cómo viene un pensamiento ya es un estado muy avanzado de ese proceso. Entonces, cuando yo empiezo a tener esa sensación de que fui capaz de observar cómo venía un pensamiento, cómo venía una emoción, y de la observación me di cuenta que por observarla ya no me molestó trayendo más pensamientos, ¿verdad? Sino que pude detenerla, aunque sea un instante, ¿verdad? Entonces, ese proceso es el que me va dando la fuerza y me va dando la posibilidad de ir paso a paso, cada día un poco más lejos. Bueno, y si tienes conciencia que solo te cuesta, pues es interesante buscar un grupo, ¿no? Buscar una misma hora, estas son cosas que ayudan, ¿no? Y saber que nos pasa a todos, o sea, no es que una persona en concreto tenga un problema, es que a todos nos cuesta tener este hábito y más en una ciudad. Porque a mí una cosa muy interesante que siempre me ha parecido con la escuela Sivananda es que cuando he ido a los ashrams, claro, un ashram tiene una energía que te propicia a poder meditar mejor. Y tienes unos hábitos de comer, unos horarios para comer, te levantas cada día a la misma hora, comes cada día a la misma hora, practicas cada día. Ahí te das cuenta, cuando estás unos días ahí de vacaciones, te das cuenta realmente cómo todo esto te ayuda a que sea mucho más fácil meditar, realmente. Claro. Y después en la ciudad es más difícil, es así, es una realidad que tenemos. Bueno, esto es así, ¿verdad? Pero por eso es que los centros Sivananda están en las grandes ciudades, ¿verdad? Porque justamente es donde más se necesita. Y también por eso está la posibilidad de entrenamientos intensos, ¿verdad? Bueno, por supuesto en el curso de formación o simplemente en unos días de retiro en un ashram o de retiro cerca de la ciudad, pero como retiro, para ir fortaleciendo ese hábito de la meditación, ¿verdad? Ese tiempo que yo puedo tomarme para realmente conectar con lo que es una práctica más intensa, es lo que va a ir fortaleciendo después la práctica cotidiana. Y a través de todo eso voy alcanzando esa necesidad de meditar, ¿verdad? Porque llega un día que ya no puedes prescindir de ello, ¿no? Exacto. O sea, al principio cuesta, puedes parar, te cuesta, tal, pero llega un momento que pasas como una línea fina que sabes que te sienta bien y ya ni lo piensas en dejarlo. Ni lo piensas, exacto. Y eso va pasando en todo. También la persona que empieza a practicar asanas, ¿verdad? Muchas veces empieza y viene cada 2 semanas y deja de venir, pero cuando empieza a sentir realmente el efecto, porque fue un retiro o porque durante un tiempo vino con mayor continuidad, empieza a sentir la necesidad. Y lo vemos claramente cuando algunos alumnos están un tiempo sin venir y vienen y dicen cuánto lo necesitaba, ¿verdad? Y se dan cuenta después de haber hecho la clase, después de no haber venido mucho tiempo. Entonces,
es como volver a educar nuestros hábitos, ¿verdad? El yoga nos ayuda con prácticas milenarias que han sido probadas y probadas y probadas. Nos ayuda a cambiar los hábitos aún en la ciudad, aún teniendo la vida más ocupada, y es cuando más se necesita, ¿verdad? Es cuando más se necesita. Hoy vemos que muchas oficinas, para incrementar la productividad de sus empleados, les hacen practicar yoga en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Y muchos fueron más allá y practican pranayama y meditación, por ejemplo. Y se está convirtiendo en algo bastante común, ¿verdad? Al principio eran, como pruebas, pero hoy ya son muchas las empresas e incluso son muchos los colegios que lo incorporan para los niños, ¿verdad? Y eso nos hace pensar que se está viendo a nivel más general lo que quienes practicamos yoga venimos notando en nuestras vidas desde hace mucho. Mami, muchas gracias. La verdad es que yo continuaría hablando contigo, pero mejor que lo dejemos para el próximo capítulo, ¿no? De momento lo dejamos aquí. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti.